Estamos haciendo lo que hay que hacer siempre, estar recorriendo los diferentes lugares. Rocha es un departamento muy extendido y aún en esta semana de turismo, que claramente es una semana que tiene mucha gente que recorre los lugares o que se va del país, nosotros intensificamos las actividades todos los días, estamos en un lugar diferente, hablando con la gente. Claramente en Punta del Diablo, al haber hoy un poco más de público, felizmente, que el clima acompaña, también hablar con los pobladores, con los comerciantes, con los pescadores, con la gente que hace el día a día, dónde tienen que estar los énfasis, dónde tiene que estar la escucha, dónde tiene que hacerse énfasis en las cosas que siempre hay que mejorar, porque de eso se trata, ¿no? Y si no lo hace con los que viven todo el año acá, no lo hace con nadie, ¿no? Porque en realidad de ahí es que tú sacas las decisiones y las prioridades, porque gobierno que bien gobierne no tiene para hacer todo a la vez. Entonces tú tienes que ordenar las prioridades de acuerdo a la necesidad y a las características del lugar. Aníbal, ¿qué te dice la gente cuando te paras a hablar con los vecinos? Bueno, por supuesto ya saben que eres candidato a la intendencia. ¿Y qué es lo que piden? Y de acuerdo al lugar donde están los énfasis, ¿no? El tema del trabajo es central, ¿no? Hoy hay una realidad que impulsa la necesidad de generar acciones. Nadie puede hacer magia, ni podemos hacer como pasó en campañas anteriores, un relato con falsas ilusiones, ¿no? Entonces hay que apuntar a varios ejes que implique mover la economía local. Claro que de lo público, nosotros la Intendencia, la decisión más importante es tomar decisiones que vayan dinamizando en cada lugar trabajo que dignifique un poco el salario y la extensión del mismo. ¿Cómo? Hemos anunciado, por ejemplo, un plan departamental de veredas que implica construir 800 cuadras de vereda en todo el departamento, porque hay una necesidad, eso lo atas con la necesidad de cómo tú mejoras el tránsito en determinados lugares, mejorar el tránsito, mejorar la seguridad, sobre todo para los peatones, en la comunicación con escuelas, con determinadas zonas transitadas, y eso lo tienes que hacer direccionando con mano de obra local, priorizando el trabajo a través de cooperativas o de lo que ya anunció el gobierno nacional, que los jornales solidarios van a continuar, pero van a continuar de una manera más digna, con mejor salario y con mejor capacitación para los trabajadores. Entonces, después la inversión pública y la inversión privada y acciones de la Intendencia que incentiven al pequeño empresario. En estos lugares, al pequeño emprendedor, nosotros el 89% de las empresas son pequeñas. Nosotros el 24 de abril vamos a hacer la primera instancia de anuncio del plan de gobierno y ahí vamos a anunciar una serie de medidas que traten de sostener la inversión departamental. Acá la Intendencia necesita recaudar más. ¿Por qué? Porque la finanza está complicada, pero recaudar más, ¿cómo? ¿Cobrando más? No. No. Mejorando al que ha pagado siempre y hay que achicar lo que es la brecha de la morosidad. ¿Cómo? Con incentivos razonables, no amnistía, incentivos razonables para invertir, para trabajar, para que los terrenos, el impuesto al baldío no va a correr más. Va a correr un incentivo para que el que tenga ese terreno baldío construya. Vamos a ir por ese lado, el del incentivo, que se generan recursos para invertir en Rocha. Es por ahí. Aníbal, habiendo perdido en su momento la intendencia con una aprobación tan alta, ahora se busca encontrar ese vecino que aprobaba la gestión de Aníbal Pereira y que sin embargo no lo votó. Mire, para nosotros estos 5 años, algo que nosotros aprendimos mucho, porque lo que nunca puedes dejar de hacer es aprender. Y tú aprendes con la escucha, entender dónde estuvieron los errores. Tuvimos errores, por supuesto que sí. Pero sin lugar a dudas, un gobierno hoy más que nunca tiene que, porque se perdió mucho el diálogo, ¿no? Y la escucha. Entonces, la aprobación del gobierno es un aliciente porque la gente dice, bueno, me parece bien lo que hizo, pero nunca necesariamente está atada al voto, a cómo se sigue construyendo.
¿tá? Por eso nosotros el grueso de las propuestas que hoy hacemos, ¿dónde están basadas? ¿De dónde parten? Y parten justamente de ese diálogo con los vecinos, de organizaciones de comerciantes, parte de las medidas que vamos a instrumentar para fomentar la construcción, que esos trabajos, ¿no? Para fomentar el comercio, que la vamos a hacer el 24 de abril, para fomentar al buen pagador, surgen de la escucha con los actores departamentales, con la gente del comercio, con la gente del agro, con los vecinos organizados o con los vecinos que te reúnen en los diferentes lugares. Entonces, claramente entendemos que hay que ir por la línea que Rocha necesita mejorar en algunos aspectos, sobre todo el que está relacionado con esto que te decía. Hay 14.000 rochenses que están con inseguridad laboral, la economía hay que reactivarla, hay que sostener al que hace la economía más importante, que es el comerciante chico, y hay hoy buenas noticias de gente que hace años vino a invertir a Rocha, que congeló la inversión y ahora anuncia una nueva inversión. Y bueno, con el camino de la escucha y del diálogo y de entender dónde tienen que estar los incentivos. Ese inversor que hace 15 años que está acá va a invertir 7 millones de dólares. Ya comenzó la inversión y va a sostener una inversión para fomentar el turismo rural de alta calidad. Estuvimos acompañándolo en una visita al presidente de la República. Va a generar otra inversión privada, que esa va a generar seguramente más impacto, porque eso va a significar construir un desarrollo parecido al que hay en zonas costeras, como Garza Blanca, pero en zonas rurales, en zonas donde hoy no hay nada. Entonces, es por ahí que hay que seguir construyendo.